en el siglo I antes de Cristo, ahí en Anuradhapura, en la isla de Sri Lanka, la escuela que sobrevivía, la Theravada, ante el peligro de que estas enseñanzas pudieran cambiarse, tergiversarse, interpretarse de diferentes maneras, por primera vez intentará hacer el ejercicio juicioso de poner todo lo que recordaban por tradición oral, ponerlo por escrito. Y lo harán entonces 500 años después de la muerte del Buda. Piensen también qué tan fidedignos pueden ser los textos después de 500 años. Evidentemente muchas cosas podían haber cambiado por muy prodigiosa que fuera la memoria de los monjes. Entonces, el Dharma, tal y como sobrevivió durante sus primeros 500 años, será puesto por escrito por primera vez en Sri Lanka en el siglo I antes de Cristo. Y será puesto por escrito de una forma muy particular, utilizando estas hojas secas de palmera, y será puesto utilizando una escritura derivada del sánscrito que se llama Pali, con lo cual se irá configurando la primera tradición textual del budismo, lo que llamamos nosotros canon Pali. ¿Por qué Pali? Porque es el canon que está consignado primero en esta lengua derivada del sánscrito, escrita allí en el siglo I antes de Cristo en la isla de Sri Lanka. A este canon Pali se lo conoce también como el Tripitaka. Tripitaka es una palabra que significa las tres cestas o los tres canastos, ¿no? El prefijo tri, recordemos que Pali y sánscrito son lenguas indoeuropeas, por eso nos suenan también muy familiar. Una pitaka es una cesta o una canasta. ¿Por qué cestas o canastas? Porque temáticamente todos los textos o los discursos, estas hojitas de palmera escritas, se fueron guardando en estas tres cestas. Entonces, cada una de estas cestas fue conformando un grupo textual diferente. Para que se hagan una idea cómo está configurado este canon textual, este primero. Primero, la primera cesta, o una de las cestas, porque no hay jerarquías, no hay orden, la llamaremos la Vinaya Pitaka. Se la conoce también como el cesto de la disciplina. Disciplina en el sentido de que son los textos que recogen las normas para la comunidad monástica y para la comunidad laica. Ojo, normas que no fueron escritas por el Buda, son normas que se fueron formulando sobre la marcha a medida que iban saliendo problemas dentro de las diferentes comunidades y necesitaban resolución. Así que el Vinaya Pitaka no solamente constan las normas, sino que se cuenta la historia que hay detrás de la generación o de la formulación de una norma. Y todas estas Vinaya Pitaka, que básicamente lo entenderemos como las normas monásticas, está formado por 6 colecciones o nikayas, y cada una de estas colecciones, nikayas o escuelas, al mismo tiempo está formada por varios volúmenes. Entonces, para que se den una idea de lo grande y de lo extenso que puede ser este canon textual. La segunda de estas cestas o pitaka, se la conoce como la cesta de los discursos, el Sutra Pitaka. Recuerden, Sutra es discurso, bueno, originalmente es aforismo, pero luego nos encontramos con aforismos tan largos que forman todo un discurso. Esta es una de las más voluminosas. El Sutta Pitaka son 5 colecciones, no están organizadas temáticamente ni cronológicamente, están organizadas por longitud de los discursos. Entonces, hay una colección de 34 discursos largos en 3 volúmenes, de 150 discursos medios del Buda, en 3 volúmenes, de 7.762 discursos relacionados, 9.950 discursos sobre un solo tema y otros 15 textos pequeños en 20 volúmenes más. Acá se incluyen, por ejemplo, las famosas y las célebres 547 yatakas o esas historias, algunas de las cuales presentamos en el curso anterior. Entonces, estos Sutta Pitaka lo que condensan son los discursos o los sutras originales tal y como habrían sido o bien formulados o bien recordados por
los discípulos del Buda. La gran mayoría de ellos, dirá la tradición Theravada, fueron recordados palabra por palabra, nada más y nada menos que por aquel fiel secretario del Buda, Ananda, que tenía una memoria prodigiosa y recordó palabra por palabra lo que el Buda había predicado durante 45 años. Entonces, no sabemos en qué medida eso era cierto o no. Sí les diré que en la India hay una gran tradición de memorización de textos, con una gran tradición además de técnicas mnemotécnicas para esa memorización. Así que no es alejado. Piense que por eso también todos los discursos que nos encontramos en el Sutra Pitaka comienzan con la misma fórmula. Un discurso del budismo siempre comienza con así lo he oído. Así lo he oído. En el 95% de los casos es Ananda que recuerda haberlo escuchado así. Luego habrán otros monjes, incluso habrán dioses y bodhisattvas que recuerden discursos, pero eso lo veremos más adelante. Es interesante recordar de todas maneras cómo dice el canon Pali, que podemos referirnos a la autoría de cada uno de estos textos. El tercero de las cestas es lo que llamamos el Abhidharma Pitaka, sexto de las enseñanzas adicionales. Si se llama adicionales es porque no son las enseñanzas propias del Buda, sino que son todos los comentarios, las explicaciones, es decir, el aparato hermenéutico, exegético que ha de acompañar al Sutra Pitaka. Entonces, fíjense, de las 3 cestas de discursos, 2 de ellas no fueron formuladas directamente por el Buda, ni el Vinaya Pitaka ni el Abhidharma Pitaka, y algunos de los sutras del Sutra Pitaka pueden remontar, o parece que pueden remontar originalmente al Buda, y otros no. No lo sabemos porque nuevamente el Buda no escribió nada, y nada se escribió durante los primeros 500 años de desarrollo del budismo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que 500 años después de la muerte del Buda nos encontramos con un conjunto textual espectacular. Les he traído fotos de partes. Ahora les muestro más o menos, este es el mapa conceptual de la organización de los 3 pitakas, cada uno con todas sus diferentes colecciones. El Vinaya, el Sutra Pitaka, el Abhidharma Pitaka, 5 libros, 5 colecciones, 7 libros, pero acá cuando decimos libros, cada libro puede tener varios volúmenes también. Entonces, fíjense que es un mapa complejísimo que nos habla de esta riqueza enorme textual. Les diré que en el ámbito del budismo no hay un solo académico que se conozca todo el canon y mucho menos los cánones de otras tradiciones. Generalmente un erudito o un académico del budismo se especializa en solo una pequeña parte del canon porque es lo que puede llegar a estudiar en una vida. Son tantos volúmenes que no hay para estudiarlos en una vida entera. Aquí, por ejemplo, en el Sutra Pitaka hay algunos de los más célebres. Fíjense, el Dharmapada, del cual hablaremos en algún momento, está por aquí. Hay textos muy conocidos como el Theragatha y el Therigatha, que son las historias de monjas y monjes de la tradición Theravada que habrían alcanzado el despertar. Y por supuesto están los Jataka, también esas 547 fábulas o historias de las vidas anteriores del Buda antes de ser el Buda. Pero estos son solamente una pequeña porción de todos los textos. Les traje aquí una foto de una parte pequeña de lo que es un canon Pali. Y este es el canon de la primera tradición, para que vean más o menos todos los volúmenes en los que está compuesto. Esta es una pequeña parte. Esta de aquí en concreto la tomé en un monasterio en Laos. Esta de aquí es en Nepal. Es un canon diferente, un poquito más amplio, pero fíjense, es lo que conforman todas las bibliotecas del conjunto de textos del budismo. Por eso les estoy diciendo que es una cuestión mucho más compleja que simplemente una religión. Allá donde decimos que el Islam tiene un libro sagrado, en el cristianismo tenemos también la Biblia que podemos, aunque son varios libros, podemos tenerlos todos en un solo volumen. Eso sería absolutamente impensable en la tradición del budismo. No solo eso, en
La isla de Sri Lanka en el siglo I antes de Cristo se habría redactado el primero de los cánones del budismo, llamado Canon Pali. El Canon Pali está entonces relacionado a la escuela que llamamos Theravada, que habría de arraigar y desarrollarse en Sri Lanka y en el sudeste asiático. Pero después, nuevas formas de entender el budismo habrán de desarrollarse, como les dije, en China y en el Tíbet, creando dos cánones nuevos. Ojo, no son enteramente nuevos. Los cánones en el budismo funcionan, no sé si tienen en mente, una buena imagen son las muñequitas rusas, ¿se acuerdan de las matriuscas? Diremos que el canon Pali es la matriusca más pequeña y tengan en cuenta las fotos que vieron anteriormente. El canon chino incluye el canon Pali, pero además añadirá una serie de textos adicionales, conocidos como los sutras del Mahayana. Y de la misma manera, el canon Vajrayana será la muñequita más grande que incluye el canon chino, incluye el canon Pali, pero al mismo tiempo añadirá producción textual propia. Entonces, Ah, así de amplio y así de complejo es el universo textual, el universo textual del budismo.